Hola a todos. Hoy el vídeo va a ser diferente a lo habitual porque estoy de vacaciones en estos momentos. Estas semanas, los próximos 2-3 vídeos van a ser diferentes a lo habitual porque ya sabéis que últimamente intento que sean vídeos pegados a la actualidad y evidentemente no puedo saber qué noticias van a ser actualidad en estos momentos, así que en su lugar aprovecho para hablar de otros temas que también quiero abordar aquí en YouTube, algunos porque ya los he hablado en Twitch en más de una ocasión, pero no aquí en YouTube, y otros simplemente pues porque no los había comentado hasta ahora y me parece un buen momento para hacerlo. Así que en este caso los vídeos van a durar más o menos lo mismo, unos 10-15 minutos, una cosa así, pero simplemente voy a aprovechar para hablar de otras cosas que espero que os sigan pareciendo interesantes porque sigue siendo astronomía y ciencia en general, eso no va a cambiar. Y de hecho el primero de ellos es algo que he comentado muchas veces en Twitch, pero que no había comentado aquí en YouTube y que en realidad es por un lado importante y por otro es interesante, y que tiene que ver con las conspiraciones. Porque aquí en YouTube sí he hablado del escepticismo, tengo un vídeo de una media hora, si no recuerdo mal, donde hablo del escepticismo. Y hay que tener presente que el escepticismo es la herramienta más importante y más poderosa de la ciencia, pero también es una herramienta que puede ser un arma de doble filo porque hay que saber exactamente cómo funciona y en qué consiste. Hay gente que tiene la idea equivocada de que el escepticismo es decir, ante todo, que no se lo cree. O sea, es decir, poner en duda todo, absolutamente todo. Por todo quiero decir absolutamente todo, de principio a fin. Y el escepticismo en realidad es tener una base de conocimiento lo suficientemente grande como para tener la capacidad de cuestionarse si lo que nos están diciendo es realmente algo que puede parecer lógico o no, o si es algo excepcional, y si es algo excepcional o es algo fantástico, cuáles son las pruebas que lo refrendan y así poder entender si realmente nos están intentando colar, como se suele decir popularmente, gato por liebre. Un ejemplo sencillo, la alquimia, la afirmación de que es posible convertir las piedras en oro, pues hará falta tener las evidencias que demuestran, evidencias científicas que demuestran que es posible convertir una piedra normal y corriente en un lingote de oro, evidentemente. Y si no es así, pues lo que sabemos es que nos están diciendo una bobada. ¿Esto por qué lo comento? Porque de cuando en cuando, algo que seguro que habéis observado vosotros también, es que en algún momento empieza a popularizarse algún vídeo conspiracionista o algún tweet conspiracionista, lo que sea, pero algo de naturaleza conspiracionista, y se viraliza con bastante rapidez. Y se viraliza muchas veces a través de un vehículo que parece inofensivo y que en realidad es un vehículo más que es perfectamente válido para estas cosas también, que es el humor. Es el humor, porque, por ejemplo, si ahora os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis visto el vídeo de enero de este año en el que una mujer dice que la nieve que cayó durante la tormenta Filomena aquí en Madrid y en la península ibérica, en gran parte de la península ibérica, no era nieve sino plástico, porque hacía una bola de nieve y era capaz de quemarla con su mechero? Y sospecho que la respuesta de muchos de vosotros será que lo habéis visto porque os ha llegado por un retweet, os ha llegado porque lo habéis visto en algún medio, por lo que sea. A mí, por ejemplo, en mi caso lo vi en Twitter, lo cual no es sorprendente porque uso mucho Twitter y bueno, pues alguien lo retuiteó un medio, no recuerdo exactamente cómo llegó, pero vamos, yo lo vi en Twitter, por ejemplo. Eso, en realidad, lo que dice es la capacidad que tenemos de difusión como individuos y como medios, porque aquí podemos incluir a los medios también, para hacer llegar la información a otras personas. Y es una herramienta tan poderosa como peligrosa, y eso es lo que hace que sea muy importante entender qué papel desempeñamos en la sociedad en la que nos encontramos y en el momento en el que nos encontramos. Vamos a poner un ejemplo que creo que es completamente inofensivo en apariencia, y que es el del terraplanismo. La creencia, por parte de algunos conspiracionistas, de que la Tierra no es esférica, sino que es plana. No voy a entrar a explicar por qué la idea es absurda, especialmente en los tiempos que corren en los que tenemos naves espaciales, podemos lanzar cohetes más allá de la Tierra y sabemos que la Tierra es esférica porque directamente es que tenemos imágenes de la Tierra desde el espacio, ni me voy a molestar en explicar que es que esto se puede saber sin ni siquiera tener que viajar al espacio porque lo descubrieron tipos como Eratóstenes o Aristóteles hace miles de años, sino que voy a ir a otra parte que es no menos importante y que tiene que ver con el papel que tenemos a la hora de provocar que las conspiraciones lleguen a más gente. Porque resulta que el terraplanismo en principio puede parecer perfectamente inofensivo. Y claro, se suele ver que la gente lo comparte con un jiji, jaja, mira qué bobada están diciendo estos. Además de seguramente insultos a su inteligencia, etc. Hay varias cosas que decir en ese sentido. Una es que la mayor parte de esa gente no tiene ni un pelo de tonta.
es perfectamente consciente de qué es lo que está haciendo y sabe perfectamente por qué lo está haciendo. Algunos sí que es verdad que creen de verdad que la Tierra es plana y que les están ocultando eso al resto de la sociedad por el motivo que sea, pero eso ya va a una cuestión de fondo mucho más importante que tiene que ver con otros aspectos de la psicología humana, quiero decir, con cosas que no tienen nada que ver con un canal de astronomía y que en realidad son una parte que existe. Quiero decir, es verdad que hay gente que por lo que sea tendrá predisposición a creer esas cosas o que las creerá por el motivo que sea. Uno de ellos evidentemente va a ser porque no tengan la educación apropiada, porque no hayan recibido la educación apropiada, pero hay una parte importante, y por importante quiero decir importante de verdad, de gente que lo hace intencionadamente, que sabe perfectamente que lo que está diciendo es mentira y que lo hace porque tiene algún tipo de beneficio. Y esto además es que es bastante más peligroso de lo que parece, porque no es simplemente si la Tierra tiene una forma u otra que a fin de cuentas no nos afectaría en nada en nuestro día a día. Es que rara vez un conspiracionista lo es de una única conspiración, y hay una en particular que además ahora parece que levanta mucha indignación y aún así parece que como sociedad no nos ha hecho recapacitar sobre qué papel y qué mensaje es el que estamos enviando, que es el de los antivacunas. Porque resulta que esa conspiración, ahí no se ven jijis y jajas, ahí lo que se ve es a gente indignada porque resulta que es que esta sí que cuesta vidas. Hay gente que fallece porque no tenía las vacunas necesarias y además es un problema también porque hay gente que de verdad no se puede vacunar en algunos casos por el motivo que sea. Y es algo que es mucho más serio que el terraplanismo. Y lo cierto es que en realidad el terraplanismo no es inofensivo, es una puerta de entrada más a, por ejemplo, poder convertirse en antivacunas. Es decir, cualquier conspiración es peligrosa, por muy inofensiva que nos pueda parecer. Y eso es algo que es importante tenerlo presente. Cuando compartimos un vídeo de un terraplanista o de alguien que dice que nunca se llegó a la Luna, o que todos los planetas están huecos por dentro, cosas así, lo que estamos haciendo en realidad es ofrecer esas puertas de entrada a las conspiraciones a gente que es verdad que sí, nuestros allegados van a tomar de risa, no le van a dar mucha importancia porque son nuestros amigos, sabemos cómo son, o en casi todos los casos, porque yo me he encontrado gente que me dice es que tengo un hermano, un amigo tal que es conspiracionista porque cree X cosa, siendo una de ellas la posibilidad de que la Tierra sea plana, lo que creen, es decir, no es tan inofensivo como parece, y no es tan raro como parece. Y por otro lado, algo que se pregunta a menudo, algo que a mí por lo menos me han preguntado en más de una ocasión es, bueno, es que en los últimos años parece que hay cada vez más conspiracionistas, y mi respuesta casi siempre es la misma, y es, ¿y cómo no los va a haber? Ya no por la naturaleza de Internet, en cuanto a que lo que nos permite es acercarnos a aquellos grupos de gente que piensan como nosotros, y que eso ya es un análisis de fondo que lleva a entrar en otros campos que no son mi competencia, como es, por ejemplo, el cómo eso también puede llevar a la radicalización de la sociedad, en cuanto a que, por ejemplo, la política hoy en día, al menos aquí hablo de lo que es la política en España, en Estados Unidos, hasta donde he visto también, y en Inglaterra también tengo la sensación de que se ha radicalizado mucho de una forma muy similar, que es básicamente que si tenemos unas ideas políticas X y solo escuchamos a los que comparten nuestras ideas políticas y no tenemos que exponernos al razonamiento de aquellos que no ven el mundo como nosotros, lo que vamos a hacer es ridiculizar y caricaturizar a ese, entre comillas, rival. Hay que tener presente que no son rivales. Esto es meterme en política, entre comillas, pero hay que tener presente que el que piensa diferente a nosotros no es un rival. En política, por lo menos la mayoría no. Lo que buscan es simplemente hacer que la sociedad funcione de una forma que no es la que nuestra ideología política defiende, pero que no es incorrecta. Aquí, evidentemente, hablo siempre de cosas que sean legales. O sea, quiero decir, si aparece alguien, un político diciendo hay que cargarse a la mitad de la población de la Tierra, evidentemente eso no tiene ningún tipo de cabida, pero estoy hablando de política normal y corriente. Y en ese caso, no tenemos que enfrentarnos a esos razonamientos que nos pueden resultar incómodos o que no nos gustan, lo que sea. Y eso pasa en la política y pasa en todo, pasa absolutamente en todo. Permite caricaturizar a aquello que no nos interesa, permite aislarnos de aquello que no nos interesa, pero al mismo tiempo permite también atacar a aquello que no nos interesa porque no tenemos que preocuparnos de las consecuencias. Esto a lo que me lleva es a que yo me he encontrado a gente que me dice que cree que cada vez hay más conspiracionistas, me he encontrado con que cuando se habla de ciencia en televisión es o porque hay un asteroide que dicen que va a chocar con la Tierra, o porque se ha publicado alguna noticia que no está muy claro qué quiere decir, como por ejemplo la detección de ondas gravitacionales, o porque hay algún lanzamiento tripulado. Es decir, de momento van 3 temas planteados, 2 de los cuales son
desde el punto de vista científico interesantes, o porque hay algún conspiracionista que la ha liado parda con alguna tontería y de repente empiezan a aparecer los programas sobre por qué esto no tiene sentido. Y el problema es que el mensaje que se está mandando a los conspiracionistas es básicamente: si dices una tontería lo suficientemente fuerte y lo suficientemente sonada, van a aparecer un montón de micrófonos de muchos medios diferentes para que puedas contar tu tontería a más gente. Un ejemplo muy sencillo: un equipo de fútbol aquí en España que cambió su nombre para llamarlo literalmente Tierra Plana, en inglés. Y es algo que en aquel momento, hace unos años, fue en verano además, copó todos los medios, apareció en todos los medios en España, en televisión, en radio, en prensa deportiva, apareció en absolutamente todas las partes. Yo participé en algunos programas de radio y de televisión porque me llamaron: oye, ¿puedes explicar por qué esto no tiene sentido? Vale, bien, sin problema. Pero la sensación con la que me quedé en todo aquello fue: somos absolutamente pánfilos, porque estamos cayendo en el juego, como sociedad, de decir: sí, adelante, compartid vuestras bobadas, porque entre jijis y jajas los vamos a compartir, pensando que esto es inofensivo, que esto no afecta a nadie, y luego además es que vamos a hacer especiales sobre lo que estáis haciendo. Y ese equipo en particular, por ejemplo, desde el punto de vista deportivo, en cuanto a méritos deportivos, es un equipo irrelevante. Y digo irrelevante con el cariño que le tengo a equipos como el Pontevedra, que está en una división muy inferior a la primera división del fútbol español. Que quiero decir, son equipos que tienen interés a nivel local y poquito más. Y este equipo en particular es que era un equipo que no lo conocían casi ni en su barrio. Y con esa maniobra, de repente consiguieron que durante unos meses todo el mundo hablase de ellos. Y no por méritos deportivos, no, por decir una barbaridad como un piano. Y el mensaje que se le mandó desde la sociedad a esa persona y a esas personas y a todos los que ven en las conspiraciones una oportunidad fue: adelante, que esto funciona. Porque resulta que cuando alguien escribe un libro con tonterías diciendo la Tierra no es esférica por esto y por esto, en vez de decir esto es desinformación y no hay que prestarle más atención, lo que hace la gente es compartirlo con chistes. Lo que se hace con un vídeo de conspiracionistas que dicen, yo qué sé, los planetas están huecos por dentro, por ejemplo, es compartirlo con jijis y jajás. Es decir, es darles difusión, es hacer que llegue a más gente. Las visualizaciones en YouTube cuentan igualmente sin importar con qué intención se ve el vídeo. Quiero decir, el que ve un vídeo porque quiere reírse de las tonterías que dice esa persona cuenta exactamente igual que el que va porque cree que de verdad los planetas están huecos por dentro. Eso es algo que es importante tener presente. Es importante también tener presente que, evidentemente, estas personas, por si no habéis caído en ello, son plenamente conscientes de que se les insulta, de que sus vídeos, sus tweets, sus libros, etcétera, se comparten en tono de burla, y les da igual. Y les da igual. ¿Por qué? Porque a final de mes el dinero sube. Al final de mes tienen un mensajito de YouTube, de Amazon, de lo que sea, que dice: este mes tus ingresos han sido X. Es decir, el mensaje que estamos mandando como sociedad es que las conspiraciones venden. Y no podemos tener la hipocresía de decir: es que no entiendo cómo puede haber tantos conspiracionistas, cuando al mismo tiempo estamos compartiendo un vídeo de un conspiracionista diciendo: jaja, no te pierdas las bobadas que dices. Somos tan culpables como aquel que hace el vídeo conspiracionista si caemos en ese juego. ¿Cuántos de vosotros conocéis vídeos, y yo no hablo de este canal ni mucho menos, sino de otros canales de ciencia, especialmente en castellano, porque al final los canales en inglés, entre comillas, lo tienen más fácil porque llegan a un público mucho mayor del total de la población del planeta? Habéis visto que son vídeos que están muy bien hechos y que no tienen el mismo recorrido que el vídeo de un conspiracionista, simplemente porque el contenido viral hoy en día es aquel que se puede ridiculizar o que es en clave de humor. Seguro que conocéis más de uno y más de dos ejemplos, y eso dice mucho de quiénes somos como individuos, de qué poder tenemos como individuos y de qué poder tenemos como sociedad. Hacemos viral lo que queremos que se haga viral como sociedad. Nos aislamos como individuos de aquello que no queremos escuchar, y eso es algo que es muy peligroso. Es muy peligroso porque del mismo modo que nos podemos aislar de aquellas ideas políticas que no nos interesan, podemos aislarnos de aquellas fuentes que nos podrían enseñar por qué una conspiración no tiene sentido porque creemos que esa conspiración podría ser real. Aquí se hablando evidentemente de los conspiracionistas. Y eso lo que hace al final es que sea muy fácil entrar en esa época o en ese escenario de desinformación constante, ya no solo en política o en lo que sea, porque resulta que estamos en ese punto, estamos en el punto en el que
con tal de creer que lo que nosotros imaginamos que es el mundo, ya sea en cuestión política, en cuestión deportiva, la que sea, en cuestión científica, vamos a escuchar solo a aquellos que nos dicen lo que nos gustaría y no lo que dicen aquellos que no nos gustaría escuchar. Y, como digo, en la política, en el deporte, pues bueno, es más cuestionable en cuanto a que no hay una respuesta válida, no hay una única respuesta válida. La política no es 2 más 2 son 4 y ya está, hay muchos tonos de grises. En el caso de la ciencia no es así. O sea, la Tierra es esférica y ya está. No puede ser esférica hoy y mañana plana y pasado mañana rectangular. A mí cuando me decían, es que nos gustaría que debatieses con un terraplanista, digo, pero ¿de qué voy a debatir? O sea, es que es como debatir si 2 más 2 son 4 o 2 más 2 son 5. Es que las dos no pueden ser válidas. Se puede debatir de política porque izquierda y derecha pueden ser modelos válidos en diferentes momentos en la historia de un país, por ejemplo, pero no se puede debatir si un planeta es esférico o es plano o es triangular. Solo puede ser una posibilidad, no puede ser todas, no puede ser varias. Del mismo modo no se puede debatir si se llegó a la Luna o no, primero porque fueron 6 misiones las que llegaron a la Luna, no una, no fue solo Apolo 11. Segundo, porque están las pruebas de que se llegó a la Luna en forma de, por ejemplo, los retroreflectores que permiten determinar la distancia de la Luna con una precisión de centímetros. Y porque además es que si hubiese sido mentira, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética hubiese montado tal circo que todavía hoy en día estarían riéndose de Estados Unidos. Quiero decir, hay muchas demostraciones de por qué todo eso no tiene sentido. Y cuando nos llevamos las manos a la cabeza con los conspiracionistas, en realidad lo que estamos haciendo es un poco llevarnos las manos a la cabeza con nosotros mismos. Aquí hablo de la sociedad. Estamos llevándonos las manos a la cabeza diciendo, es incomprensible, ¿cómo es posible que estas conspiraciones... ¿Cómo no va a ser así si cada vez que hay una conspiración, los medios y nosotros mismos les damos toda la publicidad que podrían desear? Y esto al final lo que quiero decir con todo esto y a donde quiero llegar es a que tenemos que pensar en qué es lo que queremos que sea nuestra sociedad, porque la realidad es, nos pueden hacer creer que a nivel individual no tenemos impacto, y es mentira. Hablando de la política, por ejemplo, es el individuo el que colectivamente decide qué tipo de sistema político o qué partido político gobierna, etcétera, etcétera. También sucede con nuestra sociedad. Es decir, si queremos que nuestra sociedad, que la humanidad sea capaz de llegar, por ejemplo, a Marte y tener una ciudad en Marte, tendremos que movernos colectivamente como sociedad. Y aquí ya no hablo solo de un país, sino de como todo el planeta. En esa dirección tendremos que movernos en la dirección de combatir el calentamiento global, por ejemplo, si queremos que nuestro planeta siga siendo un lugar habitable más allá del año 2100, por ejemplo, para el ser humano, o por lo menos regiones del planeta, porque hay algunas que desde luego en principio parece que podrían ser prácticamente inhabitables para un ser humano. Es decir, somos nosotros mismos como individuos los que tenemos la responsabilidad de que la sociedad vaya donde queremos que vaya, y son nuestras acciones las que hacen que ese barco, el barco en el que está la humanidad, vaya en una dirección o en otro. No es el viento, no es la lluvia, no es el paso de un cometa el que decide que de repente hoy las conspiraciones sean lo que se convierte en popular y el contenido científico quede relegado a contenido en muchas ocasiones de nicho. Somos nosotros mismos y por tanto la pregunta es ¿qué sociedad queremos tener? Y si la respuesta es que esta es la sociedad que queremos tener, la que tenemos hoy en día, pues bueno, pues es lo que hay. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es que al final somos el reflejo como sociedad de lo que queremos. Y la pregunta es si queremos cambiar lo que tenemos o no lo queremos cambiar. Si no lo queremos cambiar, ya sabemos cuál es el camino. Habrá más conspiraciones absurdas, habrá más creencia de que las vacunas no sirven de nada por parte de algunos, habrá más bobadas y el camino será el que tenga que ser. No sé sinceramente cuál será. Y pasará lo mismo en política y muchas otras cosas. Y si no queremos que ese sea el camino, tenemos que cambiarlo. Y la forma de cambiarlo pasa por nosotros mismos, pasa por comenzar y cuando vemos una conspiración, simplemente pasar de esa conspiración y en lugar de compartir esa conspiración, demonios, compartid contenido humorístico de los muchos humoristas que hay, no solo en España, sino en muchos lugares del mundo que lo hacen sin tener que caer en conspiraciones y que hacen humor que es fantástico y ya está. Y ya está, pero al final el mensaje es ese, es la sociedad que queremos tener no va a llegar por arte de magia, va a llegar solo si somos nosotros, todos, medios, personas, empresas, etcétera, 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 los que vamos en esa dirección. Y mientras eso no suceda, tendremos lo que tenemos. No tiene mucho más. Pero bueno, en cualquier caso, eso es lo que quería contaros, porque ya os digo que de esto he hablado mucho en Twitch en más de una ocasión, y es algo que a mí personalmente me toca las narices en cuanto a que
veo, siempre me llega sobre todo con conspiracionistas, especialmente con la Luna, con la Tierra, además, lo veo mucho. No soy el único, evidentemente, también hay compañeros en divulgación y, ya os digo, en física, en química, en astronomía, etcétera, que ven las mismas bobadas. Y es algo que en ocasiones resulta frustrante, pero sobre todo resulta aún más frustrante, al menos para mí, que la gente se sorprenda de que eso funciona así, cuando la realidad es, basta ver cómo esos contenidos se comparten de forma viral. Y sin embargo no sucede así con muchas de las cosas que suceden en cualquier otro ámbito. Y no hablo necesariamente de ciencia, hablo de muchas otras cosas. Es decir, al final es un reflejo de quiénes somos. La pregunta al final es si queremos ser esa sociedad o queremos ser alguna otra, y de si realmente creemos que tenemos la capacidad de cambiarlo. Pero bueno, eso es algo que me tenéis que decir vosotros. No sé cómo lo veis vosotros, no sé qué es lo que pensáis, pero en cualquier caso yo lo que os quería decir es eso, que al final, por ejemplo, ¿por qué parece que hay más conspiracionistas? Porque el mensaje que se les está mandando es: adelante, porque esto se vuelve viral. Y si se vuelve viral tenéis posibilidad de tener un negocio, tenéis posibilidad de, entre comillas, haceros famosos, y no os importa de qué forma os hagáis famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la forma de que eso no suceda es cambiar el mensaje. Si el mensaje es esto no va a ninguna parte porque a nadie le importa, desaparecerán. Pero mientras no sea así, pues esto es lo que hay. Pero bueno, como digo, es ver qué pensáis vosotros. Así que ya me he enredado bastante. De hecho, si no me fallan las cuentas, debo de ir cerca de 20 minutos de vídeo, y os dije que iba a ser 10 o 15. Así que no os voy a robar más tiempo. Simplemente, si habéis llegado hasta el final del vídeo, muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. A ver qué es lo que pensáis. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no. A lo mejor estoy dando demasiada importancia y ya está. Pero ya os digo, prestaré atención a ver qué es lo que decís. Y nada, poco más que decir, salvo que muchas gracias por estar ahí semana a semana. Muchas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo. Muchas gracias por vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado. Y esto es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.